Aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otros 2 de ellos que iban caminando del campo. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Se apareció por último Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Continuamos en esta octava de Pascua, que siempre gira alrededor del Evangelio de la resurrección del Señor. Mañana acabaremos con esta gran fiesta de la Divina Misericordia. Acabamos esta octava de Pascua. La primera lectura es esta continuación de Hechos de los Apóstoles. Ayer veíamos cómo habían cogido a Pedro y Juan después de este milagro de este paralítico y cómo lo habían curado, cómo habían habían entrado a dar gracias a Dios y en el templo estaban rezando, cómo la gente se agolpa y hace un gran discurso Pedro, y como acabando el discurso lo coge la guardia del templo y lo lleva a la prisión esperando el juicio del Sanedrín que vemos hoy. Dice: los ancianos, jefes del pueblo, viendo la seguridad de Pedro y Juan y que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. ¿Qué hemos de hacer con estos? El gran problema era doble. Por una parte, el que hablaban de que Jesús había resucitado, y la mayoría eran saduceos en el Sanedrín, y los saduceos niegan la resurrección de los muertos, así que no se podía predicar la resurrección que se creían estos ignorantes. Y lo segundo era que en la predicación lo que acusaban era al Sanedrín de matar a un justo, de hacer matar a Jesús, y que Jesús es el Señor y que no hay salvación fuera de Él. No pueden hablar así, que se han creído esta gente. Nosotros somos los únicos representantes de Dios, viene a decir el Sanedrín, así que hemos de prohibirles que hablen. Y así lo hacen, y prohíben severamente a Pedro y a Juan que hablen de este Jesús y que se callen de una vez por todas. Aquí quien mandan son ellos. Y la respuesta de Juan y Pedro es una respuesta contundente. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Antes a vosotros o a Dios? Y es una pregunta retórica, es evidente. ¿A quién hay que obedecer antes? A Dios. Y así todo les vuelven a prohibir y los sacan, prohibiéndoles severamente. O sea, habrá castigos si continuáis haciendo. Pero no se atreven a castigarlos, porque ven que todo el pueblo está agolpado, ha visto el milagro, conoce al milagrado, para entendernos, con lo cual no se atreven a hacer nada porque sería ponerse en contra del pueblo. Así que de momento los dejan ir. Vamos viendo cómo toda la acción de Jesús, la predicación de Jesús, funciona en los apóstoles y cómo se van convirtiendo muchos de Jerusalén. No llegarán a ser mayoría en Jerusalén hasta siglos después, pero una parte considerable, unos cuantos, bastantes, unos miles pasan a ser cristianos y la comunidad poco a poco, pero va aumentando.
Y ellos tienen una cosa clara, que es la que hoy nos cuesta a nosotros. ¿Quién es primero, los hombres o Dios? Pero eso sirve en todo. ¿Quién es primero, el Estado o Dios? ¿Quién es primero, la moral cristiana o lo que marcan las leyes civiles? Porque hay mucha gente que está todavía convencida de que el Estado es como si fuese Dios. Y lo que dicen las leyes vale más que Dios. Y los cristianos sabemos que no es así. Primero es Dios y después continúa siendo Dios. Y en todo aquello que no se oponga a Dios, pues valen las leyes civiles. Pero si en algo se opone a la ley de Dios, la ley civil no tiene ningún valor. Por eso cuando la gente, con que lo dice el Estado, pues acepta desde la contracepción, o acepta el adulterio, o acepta el divorcio como si no fuera nada, o acepta todas las leyes de género o el aborto, dices, pues os apartáis de Dios porque no es lo que Dios quiere ni muchísimo menos. O es que la Iglesia está anticuada, son cosas de hace siglos. Claro que sí que son cosas de hace siglos, son propias del hombre, las leyes que Dios le pone en el corazón del hombre y que en su esencia son inmutables. Por eso no se pueden aceptar como normales tantas leyes que van contra el hombre directamente, contra su eliminación o contra la moral privada o pública. Y claro, todo eso lógicamente va unido a la corrupción, porque son leyes corruptas, y entonces uno se da cuenta como todas esas leyes corruptas van unidas a corruptos. Y después nos extraña toda la corrupción que hay en nuestro país, si es fruto de lo que tenemos. Son los corruptos que hacen las leyes y hacen leyes corruptas, y ellos son corruptos, todo encaja. Por eso se necesita gente que sea sabia, pero a la vez honesta intelectualmente, honrada en lo económico, honesta en todas las facetas de la vida, para que realmente hayan políticos que valgan la pena. Ya sabemos que es muy complicado que un político honrado y honesto hoy en día pueda llegar a ningún alto cargo, porque no interesa, eso es evidente. No hace falta ser muy listo para darse cuenta. Siempre los más corruptos son los que con más facilidad encuentran todos los caminos para llegar hasta arriba de todo. Por eso el cristiano desde siempre desconfía de los políticos. Sabe que la política es necesaria, sabe que los políticos son necesarios, pero desconfía, porque sabe muy bien que el que llega arriba en cualquier ámbito, solo por un milagro, puede llegar a ser una persona honrada y honesta, porque normalmente no lo son, pero son los que quieren imponer sus puntos de vista, quieren imponer su moral a todo el mundo, y lo que hacen es destrozar la sociedad sin que nos demos casi ni cuenta, aunque nos damos cuenta más que de sobras de cómo está la sociedad, pero es fruto también de lo que los políticos están inculcando con todo tipo de leyes, desde las leyes de educación a todo. ¿A quién hemos de obedecer, a Dios o a los hombres? Es el gran problema de esta primera lectura de hoy, pero que es de plena actualidad también en nuestro mundo. Mientras que el Evangelio de hoy continuamos viendo lo que son las apariciones de Jesús. Y hoy es el Evangelio de Marcos, que siendo también el más antiguo de todos y siendo también el más corto, el que sintetiza las cosas, pues nos dice pocas cosas, pero todas importantes. La aparición primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. No se sabe exactamente qué quiere decir esto de los 7 demonios. ¿Que era endemoniada? Pues sí. Amén. ¿Ser endemoniado es malo? Sí. ¿Quiere decir ser inmoral? No. Y por eso mucha gente, a veces confundiendo las cosas, pues pone a María Magdalena como la pecadora pública, de otra pecadora pública de la que habla el Evangelio, y las confunden, y hemos de decir ni hablar. María Magdalena jamás se nos muestra en el Evangelio como una pecadora pública. Lo único que dice es que tenía 7 demonios y Jesús se los saca. Y eso quiere decir que era simplemente endemoniada. Pero uno puede ser buena persona y no caer en el pecado y estar endemoniado. En esto se ve muy claramente
aunque a veces cuesta entenderlo, lo que voy a decir ahora. Habían santos donde el demonio se ponía con ellos y entraba en ellos y les hacía de todas. Desde Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, al mismo Padre Pío, el diablo los cogía, les hacía de todo y no estaban para nada en pecado, ni mucho menos. Normalmente lo mejor para olvidarse del diablo es vivir en gracia de Dios, pero es cierto también que hay gente en gracia de Dios, en supergracia de Dios, los grandes santos, que sabiendo que tienen la fortaleza para luchar contra el demonio, pues Dios permite esta lucha fuerte del demonio contra ellos o de ellos contra el demonio, para la salvación de tantas otras almas. Para nosotros lo importante de este Evangelio es estas apariciones. Esta María Magdalena, el apóstol de los apóstoles que decía Santo Tomás, que es la primera, según el Evangelio, a ver Jesús resucitado, la que lleva el anuncio a los apóstoles, y los apóstoles, que tenían que ser los hombres de fe, son los que no la creen. Y después los discípulos de Maús, otros dos que iban caminando por el campo, y después al final se aparece a los 11. Cuando dice al final no quiere decir que no haya más apariciones, sino que a los apóstoles se les aparece después de haberse aparecido a estos. Y dice que Jesús les recrimina su poca fe. Y por eso los mismos apóstoles tantas veces dirán: Señor, aumentanos la fe, como hemos de hacer nosotros. Que a veces también nos cuesta la fe, hemos de tener una fe siempre más fuerte, la hemos de pedir al Señor para que realmente nuestra fe dé fruto, sea abundante y dé fruto abundante de salvación para el bien de los hombres, que puedan encontrar el camino de la vida eterna.